¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en su programa, como cada martes, Hablando Derecho, aquí a través de Radio Mix Valle, la mejor estación del Estado de México. Este día tenemos un programa preparado para ustedes muy interesante, sobre todo porque, bueno, sabemos que en la actualidad o en el transcurso de nuestras vidas, pues siempre en algún momento adquirimos alguna deuda. Es correcto. Desafortunadamente, en momentos de emergencia muchas veces se tiene la necesidad de adquirir un compromiso, una deuda. Y pues este día estoy muy bien acompañada, como siempre, por el licenciado Jorge. ¿Qué tal, licenciado? Muy bien, muy buenas tardes. ¿Qué te parece nuestro tema? Un gusto volver a estar en este espacio interesante. Alguna vez ya lo habíamos tocado, pero en aquella ocasión quedaron algunas dudas y hay que actualizar este interesante tema y muy común en el mundo jurídico. Y es que es un tema, la verdad, tan extenso que cualquiera de las aristas que podamos tocar respecto a este tema, nos podríamos llevar un programa verdaderamente. Claro. Desde las notificaciones, el endoso, la citación, ¿verdad? El embargo, la ampliación de embargo. Bueno, hay muchas aristas que tocar de este tema. Pero bueno, vamos a empezar por decirles el título. El título se llama Juicio Ejecutivo Mercantil. Es muy utilizado, obviamente, para cobrar deudas, principalmente entre particulares, licenciado. Fíjense, amigos, que este tipo de deudas se originan no siempre por precisamente un intercambio monetario, muchas veces o en ocasiones, ¿verdad? Se presta algún servicio y no se tiene para pagar en el momento. Bueno, pues fírmame un pagaré, ¿no? Para estar seguro de que me vas a pagar. O algún compromiso que posteriormente se quede un adeudo pendiente, pues hay de por medio un documento mercantil al cual se le llama pagaré. Bueno, este pagaré debe de tener diferentes apartados que debe de estar bien estipulado y les vamos a mencionar los principales, ¿verdad? Para que sepan cuáles sí no deben de faltar, qué datos no deben de faltar en un pagaré en el caso de que tengan que llenar algún tipo de este tipo de letras. Son unos parecidos como cheques verdes que les venden en cualquier papelería o incluso se pueden hacer a mano también en cualquier hoja, simplemente teniendo la leyenda de que es un documento pagaré y que se pagará a la orden de. A la orden de significa ¿a quién se le va a pagar? ¿Verdad? ¿Quién te está prestando el dinero o a quién le debes algún servicio, algún dinero o alguna actividad? Una deuda pendiente por pagar. Es a la orden de. Obviamente viene el deudor, el nombre del deudor completo, la fecha en que se suscribe dicha deuda, la cantidad es importante que se manifieste en número y en letra. Y sobre todo que en número se encierre, por decirlo así, por 2 líneas entre la cantidad, porque ha pasado, amigos, que desafortunadamente pues acreedores que no son de buena fe a veces traspasan el documento mercantil, el pagaré, y pues quien lo trata de cobrar a veces pues por ahí le pone un cerito de más, ¿verdad? Y si eran 10,000 pues se convierten en 100,000 o bueno, alteran esos documentos. Entonces es importante que no nada más se manifieste el adeudo en número, sino también en letra obviamente encerrado también por paréntesis, para que no haya ninguna cabida a alteración de documentos, ninguna posibilidad de que se pueda alterar ese dato tan importante que es la cantidad a pagar, ¿verdad? Es correcto. Es un documento tan importante que sí le sugerimos, es muy común dentro de nuestra sociedad, incluso entre particulares, ¿no? Esto no es un documento necesariamente de empresas, ¿no? Por lo regular, aquellas personas que prestan algún dinero, se les sugiere que suscriban un pagaré para asegurar de alguna forma el pago de esa deuda. Es importante que al suscribir este pagaré esté con todos los elementos, como bien lo mencionas, pero rellenado correctamente, porque muchas personas lo que se estila es que firman el pagaré en blanco. A veces pues por la necesidad, por la urgencia, etcétera, por cualquier circunstancia, firman solamente el pagaré en blanco, lo que deja pie a que después, posteriormente, puedan llenar el pagaré
a gusto de quien lo del quiera acreedor. cobrar, y a veces, muchas veces no es ni siquiera la persona que prestó el dinero, sino que en este tipo de documentos, como deben de saber, amigos, que este tipo de pagares es como un cheque al portador. Sí, es correcto. Realmente quien cuente con el pagaré en su poder puede ejecutar este tipo de juicio que les mencionábamos en un inicio, que es el ejecutivo mercantil. Es como un cheque al portador. Quien tenga el documento puede hacer el cobro, aunque se haya suscrito a nombre de otra persona. Recuerden que les dijimos dentro de los datos principales que se pagaría la orden de, pero hay algo que se le llama el endoso, licenciado, que se hace generalmente en la parte posterior de este documento mercantil pagaré. ¿Qué es el endoso? El endoso es en donde, por ejemplo, si el pagaré tenía mi nombre para pagarse a la orden de la licenciada Lisbeth Ortega, servidora, puedo endosarlo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, al nombre del licenciado Jorge, y suscribiré ese documento, endoso. Hay dos tipos de endosos principalmente, en procuración y en propiedad. ¿Qué quiere decir esto? En procuración es básicamente cuando una persona, un profesionista del derecho generalmente, o cualquier otra persona, se va a encargar de procurar el cobro de dicha deuda. Entonces se escribe al reverso del pagaré: endoso en procuración el presente pagaré a nombre del licenciado Jorge Rosales. Es su nombre completo, la fecha y el lugar. Es bien importante también el lugar en donde se lo estoy endosando. Y el otro tipo de endoso se llama en propiedad. ¿Cuál es la diferencia? Que en procuración él solamente va a hacer todos los mecanismos necesarios para, como el nombre lo dice, procurar el cobro de esa deuda, pero no tiene todos los derechos sobre el bien, activo. El activo, lo que se pueda recuperar de esa deuda, ¿verdad? Sino que tendrá que llegar a algún acuerdo conmigo de pagarme o la totalidad o un tanto por ciento sobre esa deuda. En propiedad es diferente, porque en propiedad el texto va a decir lo mismo: endoso en propiedad el presente pagaré de nombre a nombre del licenciado Jorge, pero en propiedad estoy cediendo el 100% de los derechos de ese documento mercantil a nombre de esa persona. Él, al momento de cobrarlo, puede desconocer en su totalidad el darme ningún porcentaje de lo que se recupere de esa deuda, ¿verdad? Es correcto. Era una de las dudas que quedaba en aquel programa Ajá. que hicimos sobre el cobro del pagaré, que si el endoso en propiedad era válido. Es totalmente válido. El pagaré ya suscrito actúa como una forma de un activo de dinero. Supongamos, la ficción jurídica esto es dinero y se lo puedo transmitir a otra persona, y es totalmente válido. Otra de las dudas que quedaban muy pendientes en aquella ocasión eran los cobros extrajudiciales. Exacto. El pagaré, por ejemplo, es el documento idóneo dentro de la sociedad para cobrar deudas en un juicio, ¿no? A través de un juicio. Claro. Aquí habría que hacer un paréntesis. Recordemos que en nuestro país no se puede hacer justicia por propia mano. Tú, para cobrar una deuda, no puedes, desgraciadamente no puedes, obviamente puedes ir a pedir ese dinero, esa cantidad a la persona, pero no puedes obligarlo a que te pague. Tendrías que acudir a una instancia judicial para solicitar el pago de esa deuda, y lo ideal es que a la hora de hacer el préstamo tú hagas la suscripción de ese pagaré, con el cual tú puedes acudir a un tribunal y exigir el pago. Es el documento idóneo dentro de nuestra sociedad para garantizar de alguna forma el pago de esa deuda. Una de las dudas que quedaba en aquel programa que hicimos era sobre los cobros extrajudiciales. Aquí vamos a tocarlo a grosso modo. Tú adquieres una deuda con una institución bancaria, una caja de ahorro o alguna otra persona. Este pagaré te lo tienen que firmar con todos sus elementos. Si falta alguno de sus elementos de los que marca la ley, ya no se considera pagaré. Bueno, entonces ellos, para exigirte el pago de esa deuda, tendrían que ir ante un tribunal para que les auxilie en el pago de esa deuda. Hay instituciones bancarias, hay cajas de ahorro y demás financieras, correcto, que lo que estilan es ir a cobrar y amedrentar, incluso con algún tipo de hojas membretadas, selladas,
exigen el pago a través de esos mecanismos de haciéndose llamar corporativos jurídicos o algo así, ¿no? Que más o menos pues dan la apariencia de ser una autoridad judicial, pero realmente no lo son. Sí, es correcto. Para exigir el cobro de una deuda sí se necesita que un funcionario, en el caso del Estado de México, un funcionario del Poder Judicial del Estado de México se presente a tu domicilio, verifique que eres la persona que debe, que verifique el domicilio donde supuestamente vive el deudor, y te notifique que existe un procedimiento judicial en tu contra, del cual tú te tienes que responder. Solamente así se te puede obligar jurídicamente a pagar Aquí quisiera hacer un paréntesis, licenciado, si me lo permites, con respecto al domicilio del deudor. Nos hemos topado en varias ocasiones en este tipo de juicios, amigos, es muy, muy común, de verdad. Entonces nos hemos topado varios asuntos en donde los deudores, pues a lo mejor por la misma situación de que se enfrentan ante una deuda y son personas de escasos recursos, muchas veces no son propietarias de una casa, generalmente están rentando, entonces se mueven de lugar, de domicilio, ¿no? Generalmente la primera acción se lleva a cabo, la primera orden de cobro, la primera notificación, pues en el lugar en donde se le tiene identificado, ¿no? Generalmente los pagarés es importante que si, por ejemplo, alguno de ustedes algún día tiene necesidad de prestar un dinero y dicen, bueno, pues que me firme un pagaré para asegurar el pago, pidan también una copia de su identificación, para dos cosas, principalmente para corroborar la firma, amigos. Muchos deudores que desafortunadamente se amañan, hacen de este tipo de préstamos su estilo de vida, piden prestado y dicen, sí, pues con la mayor facilidad te firmo, pero falsifican la firma, hacen una firma que no corresponde a ellos. La gente pues cree que va a cobrar un interés importante, que también ahorita vamos a hablar de los intereses, pero que están seguros mediante el pagaré que está firmado, pero la firma no corresponde con la que realmente tiene esa persona. Entonces, con una copia de su identificación, ustedes corroboran que la firma sea igual a la que plasmaron en su pagaré. Y dos, el domicilio, que bien dices que es en donde se elaborará la primera notificación. Pero muchas ocasiones les comentamos que los deudores se cambian de domicilio con tal de perderse para no pagar, sobre todo cuando esas deudas pues ya incrementaron intereses, ¿no? No importa que se haga la notificación en un lugar diverso al de la credencial o de la identificación, siempre y cuando el acreedor, es la persona a quien le van a pagar, proporcione los datos de dónde ya está localizada la persona deudora. Es correcto. ¿Por qué es tan importante el pagaré? Dentro del mundo del derecho, la mayoría de los procedimientos judiciales inician ya sea por una demanda o una denuncia. Yo, juez o la autoridad, le presento estos hechos y el juez va a analizarlos, va a admitir pruebas, etcétera, etcétera. Se va a llevar a cabo un procedimiento judicial. Hasta el final va a dictar, en la mayoría de los asuntos, una sentencia. A partir de la sentencia ya es exigible lo que yo demandé. El juicio ejecutivo mercantil derivado de un pagaré es distinto. Aquí, lo que hacían en la época de la revolución, ¿no? Primero mato y después averiguo. Aquí pasa lo mismo. Le presento el documento, en este caso el pagaré, al juez en lo que son peras y son manzanas, es decir, si lo suscribió el supuesto deudor, si es idóneo el documento, si es cierta la deuda, etcétera, en lo que se esclarece o investiga todo esto. Vamos a hacer un embargo precautorio para garantizar el pago de la eventual deuda y que este embargo muchas veces está autorizado desde la primera notificación, desde el inicio. Por eso es judicialmente está autorizado desde la primera notificación. Sin embargo, sí es importante mencionarles a nuestros amigos que en la práctica no es así. En la práctica, la primera diligencia es únicamente para notificar de la deuda y para pues ver si hay posibilidad de que paguen en ese momento. Nunca nos ha tocado, la verdad es que nunca nos ha tocado que cuando se les notifica de su adeudo, inmediatamente la gente liquide su adeudo.
pero mucha gente sí, al ver la dimensión del problema y sobre todo teniendo la seguridad, como bien lo dice el licenciado, de que se presenta un funcionario del juzgado que se acredita debidamente con su gafete, explica de dónde es, lleva los documentos sellados por el juzgado, en donde les explican pues con todo detenimiento y claridad de qué se trata la demanda, quién les está demandando, por qué cantidad, por qué concepto, que es derivado de la firma de un pagaré, y la gente, al ver que realmente es un asunto serio que tiene que ver con una autoridad judicial, a veces se acercan a los abogados o a las personas que están tramitando este tipo de asuntos para liquidar su adeudo. Sin embargo, sí es importante que sepan que muchas personas se niegan, ¿verdad? O no tienen manera de conseguirlo. Es ahí en cuando ya en una segunda diligencia nosotros ya procedemos a algo que se llama orden de embargo para garantizar bienes que garanticen el adeudo. El monto de la deuda. Por eso es tan importante el pagaré en estas circunstancias, porque entre lo que son peras y son manzanas, si es cierto, te asegure, te practican un embargo que es totalmente legal a la persona supuestamente deudora. Aquí también hay que mencionarlo, en el domicilio donde se encuentre la persona, ahí es donde se va a practicar el embargo con los bienes que estén dentro del hogar, a excepción de que de alguna forma el notificador se advierta que son departamentos distintos donde se están arrendando, por ejemplo, ¿no? O que en su momento una persona que ostente como propietario presente una factura del bien en dado caso que quieran embargarlo. Sí, que se quiera presentar como garantía de pago. Es también importante mencionarles que la primera opción de presentar algún artículo en garantía se le da siempre al deudor, ¿verdad? De manera de encontrarse en el domicilio. Se le da al deudor. ¿Por qué? Porque él principalmente sabe lo que se encuentra en el domicilio, y puede ser que él mismo, de buena fe y con la intención de pagar, saque cosas de su propiedad y diga, bueno, yo aquí no tomé nada de nadie, yo doy esto en garantía de pago, ¿no? No tengo el dinero para poder pagar en este momento, pero mientras consigo, dejo esto en garantía de pago. ¿Qué pasa con esos bienes, amigos? La verdad es que siempre que se toma uno de estos asuntos mercantiles, lo preferible, lo idóneo, lo más favorable es que se liquide en efectivo, porque pues es más fácil pagarle tanto al endosatario en procuración y liquidar totalmente la deuda. Pero cuando se hacen embargos con bienes que garanticen la deuda, pues muchas veces algunos artículos que se depositan en garantía a veces no sirven, o ya son cosas muy devaluadas que a lo mejor tienen un valor estimativo, ¿verdad? Claro. Para la persona. Una laptop, por ejemplo, puede decir la persona, no, pues es que yo la compré en pagos y costaba como 7,000, pero me salió como en 15,000 en pagos, pero esa laptop ya es como de hace 10 años, ¿no? Y está sumamente usada, ya no vale ni la mitad. Claro. Ni la mitad. Entonces a veces la gente no lo entiende, le tienen mucho aprecio a sus cosas y piensan que con eso, con lo que están depositando en garantía, pues se solventa la deuda, y no es así. Es importante que sepan, amigos, que lo que se deposite en garantía, ya sea que lo señale el deudor, como les mencionamos, o bien que el endosatario, el dueño del pagaré, diga, voy a tomar esto en garantía, o aquello, un carro, una motocicleta, pues no sé, una motocicleta, sí, una pantalla, artículos que hay dentro del hogar, que también es importante mencionar que no sean artículos de primera necesidad, como una estufa, por ejemplo, ¿no? Una cama, a menos que fueran artículos de lujo, se puede decir, ¿no? Que no sean, que su valor económico sí sea alto, también se pueden garantizar como pago, porque no son de necesidad, son artículos más bien de lujo. Bueno, pero realmente me salí de lo que quería explicar del punto, y es que sea quien señale el artículo, ese artículo se va a cotizar en el mercado más o menos en una tercera parte de su valor real.
eso es a lo que iba. Si la laptop, por ejemplo, que estamos poniendo de ejemplo, su valor comercial en la actualidad es de 5,000 pesos, pues realmente se va a rematar en 2,000 o 1,700 más o menos, una tercera parte del valor. Por eso es que cuando se tiene lamentablemente que llegar a la necesidad de llegar a un embargo, pues a veces ni con todo lo que tienen en casa, aún pantallas, electrodomésticos y todo, se pueden garantizar deudas importantes. Es importante que sepan esto, y como bien lo dice el licenciado, me parece también interesante que sepan que deben de contar con facturas de los artículos que hay en el hogar en donde se encuentre el deudor, porque si no se tienen las facturas, se presupone que son propiedad del deudor, ¿verdad? Sí. Y bueno, mientras se hacen las aclaraciones, como bien lo dices, se van en garantía de pago. Estos bienes se van a depositar. No se pueden vender de un inicio porque son, como lo explicamos, únicamente una garantía de que el deudor va a pagar. Si el deudor en algún momento, después de, no sé, 2 meses, 1 mes, dice, ya junté el dinero para pagar, necesito que me regresen los bienes, esos bienes que se embargaron, sean carros, sean electrodomésticos, sean muebles, sea lo que se haya embargado, lo que sea, se tiene que regresar en las mismas buenas condiciones, o por lo menos en las condiciones en las que se sustrajo, ¿verdad?, del domicilio. Es muy importante lo que mencionas, porque existe también el mito que con el embargo ya se acabó el pleito. No, a la hora de practicar el embargo solamente esas cosas quedan en garantía en lo que se desarrolla el juicio. Cuando se desarrolla el juicio y llega una eventual sentencia donde condena a la parte que firmó el pagaré al pago de la deuda, hay de 2 opciones: o le exigen el pago, que ya es exigible, ya perdió su momento para aclarar si era su firma, si no debía esa cantidad, etcétera. Cuando ya es exigible hay de 2: o pagas la cantidad que se te está requiriendo, a veces con intereses, o vamos a hacer el inventario de los bienes, vamos a practicarles un evalúo y vamos a ver cuánto de estos bienes embargados va a suplir la deuda. Muchas veces quedan deudas, y la mayoría de las veces quedan deudas en contra, es decir, a pesar de que se van a rematar estos bienes, todavía existe cierta cantidad por aportar para cubrir el total de la deuda. ¿Qué pasa en ese momento? Pues se puede iniciar primero requerir el pago para completar el total de la deuda. Y si no es así, se puede practicar un segundo embargo al final del juicio para garantizar ya ahora sí el monto total de toda la deuda. Porque, como lo repito, existe el mito de que con el embargo ya se acabó el problema, y no es así. Muchas veces las personas ya me embargaron, entonces ya no les debo nada. No, en realidad solamente estos embargos son precautorios y de alguna forma sirven solamente para garantizar muchas veces parte del total de la deuda. Sí, porque muchas veces, aún con todo lo que se sustrae, como les comentamos, se cotiza en una tercera parte del valor comercial actual, pues no cubren los adeudos. Y ahí podríamos estar frente a otro supuesto también que sí nos ha tocado, pues tristemente ver, amigos. Es que en el caso de que, pues a lo mejor en casa no se tienen esos artículos que solventen en garantía ese pago, pero hay ocasiones en que el deudor es el dueño de la casa, o bien el aval, que ahorita hablamos de los avales, pero en ese caso, cuando nada de los bienes materiales que existen dentro de la propiedad garantiza el adeudo, incluso es recomendable, lo hemos hecho, que se garantice con la propiedad. Sí. En ese caso se fija, solamente se toman los datos de la escritura, de la ubicación de la casa, y se fijan sellos de garantía de la propiedad. Obviamente se tiene que girar una orden de embargo al registro público de la propiedad, en donde les ponen un sello en el que indica que esa propiedad tiene un embargo precautorio, ¿verdad? Obviamente para garantizar que el deudor no se le vaya a ocurrir vender su propiedad, claro, ¿verdad? Porque ya es un bien que está en garantía de pago por una deuda que a lo mejor no era tan grande, licenciado, pero se veía mucho hace algunos años que
los intereses no estaban regulados. Esto es importante comentarles. A partir de reformas que hubo últimamente con respecto a los derechos humanos, el libre desarrollo de la persona y de su crecimiento personal, hubo reformas legales en las que se protege, pues ahora sí que al deudor, ¿no? Que no obtenga deudas que se vuelvan impagables. Intereses les llaman usureros, en los que pues van en detrimento de la persona. No pueden ser intereses como se veía hace años del 10, del 20% mensuales, claro, ¿verdad? Que si te atrasabas un mes, 2 meses con tu deuda, pues ya era impagable, los intereses ya no podías pagar la deuda, nada más te ibas pagando los intereses, te volvías a atrasar con los intereses y ya no podías pagar ni intereses ni deuda. Es ahí cuando crecían enormemente las deudas y de verdad sí se llegaban a perder propiedades. Sí se llegaban a perder propiedades. Y pasa lo mismo con las propiedades a la hora de llegar a la situación de embargo. Bueno, termino con lo del interés, porque sí es importante que ya sepan que esto está regulado en la ley actual, ya es únicamente el 6% de interés que se puede fijar como máximo. Cualquier pagaré que llegara a tener un interés superior al 6%, no va a ser válida la deuda, sin embargo, no se les va a autorizar ese porcentaje de interés. Y te lo dicen en la contestación de demanda, el juzgador te manifiesta que el interés es usurero, y que lo único que se puede hacer válido es el contemplado en la ley, que el máximo es el 6%, ¿verdad? Y bueno, con lo que le estaba comentando de las propiedades, pues el valor también de la propiedad se deteriora. ¿En qué aspecto? Las propiedades tienen un valor actual, real. Siempre el Poder Judicial tiene a su servicio peritos, evaluadores que dan dictámenes en donde certifican el valor de una propiedad. Para poder pagar la deuda con una propiedad, sale la propiedad a remate. Este remate, hay una primera exhibición al público que se le llama primer almoneda. Uh-huh. En esta primera almoneda va a salir a la venta, se ofrece esta propiedad en el valor que diga el perito evaluador. Por ejemplo, 2 millones de pesos, una propiedad. Si no se vende en la primera almoneda, que casi siempre no se venden en la primera almoneda, ¿por qué? Porque ya la gente que está en el medio jurídico y que son inversionistas, pues sabe cómo se maneja la compra de propiedades. Y pues nunca compran en la primera almoneda porque es realmente comprar al precio real y actual de una propiedad. Se esperan hasta la segunda o tercera almoneda. ¿Qué pasa en la segunda almoneda? La propiedad se devalúa en un 50% del valor real de la propiedad. Es una pérdida grandísima. Claro que pasan meses después de entre primera almoneda y segunda almoneda en que se ofrece al público y no hay comprador, dejan pasar meses y se remata a veces la propiedad en la segunda almoneda, que es casi siempre en la segunda almoneda que se vende. Y hay propiedades que también desafortunadamente no salen ni a la segunda almoneda, es en la tercera almoneda, en donde ya el valor de la propiedad se da hasta en un 25 o 20% del valor de la propiedad. Es un negociazo para las personas que tienen el negocio de bienes inmuebles. La verdad es que es un muy buen negocio para personas que a lo mejor se dedican a ahorrar y a invertir en eso, porque pues arreglan las propiedades, las revenden y las revenden obviamente en el valor real, claro, ¿verdad? Es muy muy buen tip como negocio, como inversión, tómenlo por ahí en cuenta, pero la verdad como deudores sí procuren siempre estar muy muy al pendiente de esto, de los intereses, que siempre se fijen que no les pongan intereses mayores al 6%. Es correcto. Hablemos de la figura del aval. Ajá. Dentro de un pagaré es válido, no es obligatorio poner a una persona como aval. Es decir, tú eres el deudor principal, pero para mayor seguridad necesito que me firme un aval, una persona de tu confianza, por así decirlo, que te firme como que respalde
tu dicho que respalde esa deuda. Puedes, por lo regular es al reverso del pagaré donde se ingresan los datos del aval. El aval firma, y al firmar se está comprometiendo solidariamente a responder por esa deuda. ¿Qué quiere decir solidariamente? Si el deudor principal no responde por esa deuda, ya no es localizable, etcétera, incluso fallece, está obligado el aval a responder por incluso el total de la deuda. Es totalmente válido legalmente la figura del aval para garantizar este tipo de deudas, ¿no? El aval puedes una de dos, o a irte con el deudor principal si no es localizable, etcétera, puedes demandar, repito, por el total de la deuda al aval. Entonces es muy importante, amigos, que de verdad hagamos conciencia, ¿no? De la gran responsabilidad que significa ser aval de cualquier persona, incluso de sus hijos, amigos. La verdad es que de nadie se puede ser aval, de nadie se puede ser aval, jamás, porque uno nunca está seguro de pues las cosas que traiga el destino, la vida. A lo mejor la persona a quien tú le firmas como aval es tu gran amistad, tú sabes que tiene un trabajo seguro, pero lo hemos visto en los últimos tiempos, ya no hay ningún trabajo seguro cuando hay una pandemia encima, no hay, la vida no está segura simplemente. Entonces, por muy amistad que sea, por un familiar muy cercano que sea, pues más vale a lo mejor hasta prestarle tú si puedes, pero no firmar como aval, porque finalmente es una deuda abierta, que en cualquier momento, si el deudor principal fallece, como lo dice ese abogado, o está ilocalizable, la deuda al 100% es cobrable hacia el aval. Ahora, hay otra posibilidad, que aunque no se encuentre al deudor y esté demandado el aval tiene en todo momento la oportunidad de denunciar el domicilio del deudor para poder lograr el cobro y él poderse librar de la deuda, ¿verdad? Ahora que si consigue al deudor, sabe en dónde está, pero de todas maneras no tiene con qué pagar, de todas maneras el cobro sigue activo hacia el aval. Sí, amigos, si de verdad van a ser avales, ténganla con la conciencia de que pueden llegar a responder por el total de la deuda. Sí. Adquieran la conciencia de que en realidad están obteniendo una deuda ustedes también. Y que muchas veces, licenciado, no es nada más la deuda. Cuando ya se le cobra el aval es porque el deudor principal ya dejó pasar muchísimo tiempo, no le avisó que hay un procedimiento, pasa tiempo y cada mes que pasa, aunque sea el 6% de intereses, pues la deuda va creciendo, y va creciendo y va creciendo. Entonces no es nada más el adeudo por la cantidad que se prestó, sino es ya la cantidad que se haya generado con todo y los intereses. Este tipo de procedimientos, amigos, la verdad es que tiene muchas aristas. Muchas veces también los avales se vuelven insolventes de pago, o bien por enfermedad, o ¿qué creen? Muchas veces también pierden la vida los avales. ¿Y a quién le cobras? Sí, claro. ¿A quién le cobras? En este caso se enlaza un juicio con otro. Lo que inició como un juicio ejecutivo mercantil, pues se va a aunar con un sucesorio intestamentario o testamentario en su caso. ¿Por qué? Porque necesitamos a alguien a quien cobrarle. Recordemos, como hemos platicado en otros programas, que las sucesiones testamentarias, recuerden que se heredan derechos y obligaciones, y el pago de una deuda es una obligación que la persona adquirió y que aunque ya esté fallecida, tiene que responder sus herederos. Es correcto. Ajá. Entonces se tiene que manifestar el fallecimiento del aval o del deudor principal para hacérselo válido al aval, hacerle el cobro al aval, o la muerte del aval, si no hay deudor principal localizable, para hacer efectivo el cobro con su albacea o con sus herederos. Obviamente, si no hay sucesión testamentaria y la familia dice, no, pues no hay aval, no hay albacea, nuestro familiar que era el aval no dejó testamento y quieran hacerse como que no hay responsabilidad de pagar,
Pues no se puede, porque en las sucesiones intestamentarias, cuando no hay testamento, pero existe una deuda, cualquier persona tiene el derecho de abrir este tipo de juicio. No nada más los posibles herederos, la familia, no. También cuando existe una deuda pendiente, cualquier persona que tenga un interés legítimo en que haya un albacea puede denunciar la muerte del aval. Y bueno, se empieza con todo el procedimiento del juicio sucesorio, que como ya lo hemos platicado en otras ocasiones, ¿verdad? Tenemos que presentar las actas de nacimiento de todos los posibles herederos, ¿verdad? Para que de entre ellos se pongan de acuerdo en una junta de herederos y designen un albacea, quien va a ser quien responda por la deuda principal. Y en caso de que ninguno se presentara, porque sí hay familias en donde dicen, no, pues mi papá o mamá, con todas las deudas que dejó, mejor repudiamos, yo no quiero nada, todo lo que tiene no va a alcanzar para pagar sus deudas, y repudian, ¿no? Bueno, en esos casos, el juez será la persona idónea, la autoridad judicial, quien tendrá el derecho de designar la albacea. Es correcto. Ajá. El pagaré, nos mencionaban, el pagaré de papelería sirve. Por lo regular sí, ¿no? La mayoría de los pagarés de papelería son idóneos para suscribir el documento. Aquí lo importante es que lo que llamamos pagarés tiene que cumplir con ciertas características y ciertos requisitos para que se le denomine pagaré. Si no tiene alguno de estos requisitos, no se lo puede denominar ante la ley pagaré y no sirve para exigir la deuda de esta forma a través de un juicio ejecutivo mercantil. Es el pagaré, es decir, que lleva la leyenda pagaré en su contenido la promesa incondicional de pago. Así lo marca la ley con esa leyenda: prometo incondicionalmente pagar la cantidad de BDI, como bien lo mencionabas, en letra y en número, la fecha, el lugar de pago, obviamente los datos del deudor y los datos del acreedor. Todos esos requisitos, esos requisitos son los que integran un pagaré. Si falta alguno de estos requisitos, no se le puede considerar pagar y entonces no serviría para un juicio ejecutivo mercantil. Muchas veces, suscribimos pagarés sin conocer sus elementos, y si falta alguno, entonces de verdad no puede ser exigible la deuda a través de este juicio que les comentamos. Hay muchas financieras, muchas cajas de ahorro, instituciones bancarias que te desglosan un documento entero, pero trae insertos todos estos elementos: la leyenda incondicional de pago, la leyenda pagaré, etcétera, lo que lo convierte en realidad en un pagaré. Muchas personas dicen, no, yo firmé un contrato, no firmé un pagaré, pero si cumple con todos estos requisitos, se le puede llegar a considerar pagaré, y entonces sería de alguna forma peligroso. ¿Por qué peligroso? Porque ya les comentamos las consecuencias y cuál es el desarrollo de este juicio. Siempre yo lo digo, y es lo que más o menos recomendamos como profesionales, para garantizar la mejor forma de garantizar una deuda entre particulares es el pagaré. No hay, creo, hasta el momento en el mundo jurídico en México, una mejor forma de garantizar de alguna forma la deuda. Así es, licenciado. Y sí, como bien lo mencionas, a veces lo más práctico, porque ya trae todos los elementos a llenarse, pues es el documento de papelería, ¿verdad? El papelito verde. Sí. Ya trae todos los elementos y ya nada más es para llenarlo. Pero en caso de que por alguna emergencia tengas que hacer algún documento con una hoja en blanco, pues ya sabes cuáles son los elementos. Los repetimos: la fecha, el lugar de suscripción, la persona a quien se le obliga a pagar, quién está adquiriendo la deuda, la firma, nombre completo y firma, la cantidad que se pagará en número y letra. Eso es bien importante. Un detalle importante para las personas que todavía las hay, que no tienen firma. Entonces es importante que sepan que funge también como acreditación de la voluntad la huella. O incluso si ustedes quieren como reafirmar o asegurar más el que sea realmente la firma de la persona, o no tienen en ese momento la copia de su identificación que les mencionamos que es muy importante, pues firma y huella, ¿verdad? Claro. Para garantizar realmente que la persona se está obligando a pagar. Eso es más seguro.
¿no? Así es. Sí, esta es entonces la forma, porque hay instituciones también. Aquí hay que aclarar otra cosa. A veces firmamos, suscribimos contratos de instituciones financieras. Estos contratos en realidad no son susceptibles a el juicio ejecutivo mercantil. Ahí ya es otro procedimiento distinto. Si tú, por ejemplo, ¿no? Hay contratos solidarios en cajas de préstamos, contratos en los que las financieras, a la hora de que ya las personas no responden por la deuda, inician estos procedimientos, pero en vías distintas al ejecutivo y que mercantil. ocupan procedimientos al borde de la ley, hay que decirlo, licenciado. Son estas instituciones bancarias que, bueno, no, son casas de préstamo que muchas veces inclusive no tienen ni siquiera los reglamentos necesarios cubiertos para poderse constituir como casas de préstamo, quienes realmente ejercen más terror psicológico, diría yo, a la hora de ejercer sus cobros, porque son sumamente insistentes, les hacen pública la deuda de la persona, incluso con altavoz por fuera de su domicilio, anuncian que están buscando a fulanito para cobrarle la deuda de tal lugar. Entonces la gente, por vergüenza, por pena, muchas veces accede a dejarlos entrar a su domicilio sin que vaya un notificador acreditado del Poder Judicial, y la verdad es que caen en estas prácticas que les mencionábamos en un inicio de los cobros extrajudiciales. Exacto. Porque realmente ese tipo de prácticas no están avaladas por la ley. Realmente lo más peligroso que puede hacer, lo más a lo mejor incómodo que puede llegar a autorizar una autoridad judicial, es el rompimiento de chapas y cerraduras. Eso sí, porque si en una segunda diligencia en que se presente la persona que tiene el pagaré a cobrar junto con el notificador, no abren, pero se cerciora el notificador que hay gente adentro y no quieren abrir, no quieren otorgar el acceso al Poder Judicial, incluso cuando se llega a estas instancias, las personas que van a garantizar el cobro, que van a realizar el embargo, pues van preparadas, van auxiliadas, ¿verdad? Protegidas con elementos de seguridad pública, policías, que hay embargos chiquitos que a lo mejor es una casa habitación, llegan 4 o 5 policías, pero hay a veces embargos grandes de fábricas, licenciado, de empresas grandes, y pues es mucho movimiento policíaco en donde se llega con una orden judicial que autoriza al rompimiento de chapas y cerraduras. No importa que la gente esté adentro y diga, no, aquí en mi casa no entras porque es propiedad privada, ¿no? No, ya cuando hay una orden judicial de por medio, sí garantiza este acceso, ¿verdad? Es con correcto, el lujo de violencia. Es correcto, debe de haber una autorización judicial, es decir, de un juez, porque se estila mucho y desgraciadamente últimamente nos han acudido al despacho personas que el propio personal de las financieras empiezan a amedrentar, a tocar, a pegar en las puertas, a gritarles, a amenazarlos con hojas membretadas. Este tipo de actitudes, de hecho, son ilegales. Hay un delito hablando del Estado de México, donde está penado, o sea, por la ley penal, con penas de prisión, el tipo de amedrentamientos para exigir el cobro judicial. Esto basado en lo que siempre les recordamos, amigos, que nadie puede hacerse justicia por propia mano. Tú no puedes ir a exigir con ese lujo de violencia el requerimiento de una deuda. Siempre debe de ser a través de instituciones instituciones financieras que te respalden con toda la ley para exigir el cumplimiento de esta obligación. Lo más recomendable en este tipo de situaciones siempre es, si puedes pagar la deuda, obviamente, pues que sería lo ideal, una deuda justa, ¿no? Porque desgraciadamente este tipo de instituciones financieras lo que hacen es cobrarte ya intereses sobre intereses, y ya a veces, como bien lo mencionabas, son deudas impagables. Pero y permítame hacer un paréntesis aquí, licenciado, creo que es algo importante. Muchas veces no es únicamente por el dinero que a ti te prestaron. Lo más lamentable es que estas casas de préstamo tienen un funcionamiento en donde autorizan préstamos solidarios y que son 10, 20 personas en un grupo en donde más de uno deja de pagar. ¿Y saben a quién le van a cobrar? Al que encuentren
al que encuentren le cobran. Entonces, si tú eres localizable, te van a cobrar lo que debía otra persona que dejó de pagar, con todo y los intereses. Estas cajas que son integradas por 10, 15 personas, es importante que siempre tengan mucha prudencia con este tipo de préstamos, porque ahí también es un ejemplo de lo que son préstamos solidarios. Una persona tiene la obligación de responder por el total de la deuda, así se haya repartido el monto en varias personas, una persona tiene la obligación de responder. Por eso es solidario, por eso la verdad es que correcto. Encontraron muy buen nombre, la persona que encuentren es solidaria de pagar la deuda de cualquiera que se haya escabullido o se haya hecho omiso de su deuda, ¿verdad? Y es totalmente legal. Y localizable. Es totalmente legal, te hacen firmar un contrato de crédito solidario o de préstamo solidario que es legal porque y al firmar, al tú manifestar la voluntad de que quieres ese crédito con esas condiciones, se vuelve legal. El préstamo es legal porque, como bien lo dices, cumple con los requerimientos que establece la ley que les mencionamos, ¿no? El lugar en donde se suscribe, el nombre del deudor y del acreedor, la cantidad con número y letra, la firma, todo, ¿no? Todos los elementos del pagaré están en el contrato. Sin embargo, lo que no es legal, lo que sí está al borde de la ley, son los cobros extrajudiciales. Eso sí, y que muchas veces nos ha tocado, no sé si te acuerdas, licenciado, nos cayó una vez al despacho una situación verdaderamente lamentable porque esta persona era deudora solidaria. Después de que le hicieron este hostigamiento reiterado, hizo el esfuerzo de ir pagando a la casa de préstamo y siempre iba la misma persona a hacer los cobros. Y de repente llega otra persona, la señora terminó de pagar, con intereses altísimos, pero terminó de pagar, y de repente llega otra persona haciéndole el mismo cobro, diciéndole que ya había dejado de pagar tantos meses, que qué pasaba. Pues resulta que esta persona que iba a hacerle los cobros ya no trabajaba en la casa de préstamo. Sí, o sea, sí. Ahí lo conoció, él le ayudó a sacar su préstamo y empezó a hacer los primeros cobros, pero después dejó de trabajar ahí y este señor seguía cobrándole a la señora y ella, pues pensando en la idea de que pues se pertenecía a la casa de préstamo, pues le pagaba. Entonces siempre de preferencia traten de solventar su deuda directamente en la institución donde hayan adquirido la deuda. Obviamente de cada pago que dé, y esto es no nada más en una casa de préstamo o en una caja de ahorro, sino también en los pagarés, en los pequeños préstamos entre particulares. Muchas veces se da la oportunidad de que van abonando, ¿verdad?, la deuda, y la persona que cobra, cuando va a obrar de mala fe, pues dice, pues está bien, ya luego me das lo demás. Pero no lo anotan en ningún lugar. Siempre procuren que al reverso también del pagaré se anote la cantidad que están dando a cuenta de la deuda y en qué fecha lo están dando, porque muchas veces, y también nos han llegado así personas al despacho, quieren cobrar la deuda completa, y se puede cobrar la deuda completa, porque jamás la persona que iba pagando mes con mes, jamás pidió que al reverso del pagaré se fuera anotando cuánto iba abonando a su deuda. Hay gente que está en la idea de que prácticamente acababan de pagar su deuda, pasa algo, algún inconveniente, algún contratiempo tienen, alguna mala racha, ¿verdad? Y se atoran con el pago que estaban a punto de liquidar y les cobran todo. Todo porque no anotaron al reverso del pagaré. Es importante que lo hagan. Y así es, amigos. Miren, nosotros no estamos obviamente en contra de las deudas. Las deudas y el crédito siempre va a ser un impulso a la economía por alguna otra circunstancia. Es algo que siempre ha existido y va a seguir existiendo, ¿no? Aquí la recomendación es siempre que vayan a suscribir un pagaré o que ustedes presten un dinero, usen el pagaré con todos los requisitos, y si ustedes están por adquirir un crédito con alguna característica de pagaré, con algún contrato con alguna financiera, crédito solidario, siempre asesórense primero antes de suscribir este tipo de contratos. Ya vemos de alguna forma la peligrosidad de este tipo de situaciones. No, y que es un gran instrumento, hay que dejarlo en claro, es un gran instrumento porque muchas veces tenemos una necesidad espontánea, y también hay gente
que nos puede ayudar y que con mucha voluntad quisiera ayudarnos, pero obviamente también necesitan tener la certeza o la seguridad de que vamos a pagar. Y entonces, es totalmente válido. Ahí de por medio, ¿cuál es el mejor instrumento para garantizarte a ti, amistad que tengo, que te voy a pagar? Pues un pagaré, ¿verdad? Claro. Él te garantiza que no va a bastar mi palabra, como en otros tiempos que sí valía más, ¿verdad? Sino que hay un documento que me va a obligar a pagarte. Es correcto. Entonces, ya saben, amigos, en Nacional Barra de Abogados Lex estamos para servirles. Si eres deudor, si eres acreedor, si alguien no te paga tu deuda, tienes por ahí tu pagaré firmadito y no has podido lograr el cobro, estamos a tus órdenes. La licenciada Lisbeth Ortega, servidora, al 55-2504-6601. Licenciada. Y el licenciado Jorge Rosales al teléfono 55-2233-6305. Pues fue un gusto, amigos, como cada martes estar con ustedes. Esperamos que este tema haya sido de su interés y prometemos volver el próximo martes con algo también de un alto valor de contenido. Muchas gracias. Cuídense. Hasta luego. Bye.